Estamos en la fiesta de la Epifanía del Señor. Sabemos que estamos en el ciclo C que empezamos aproximadamente hace un mes, dedicado a Lucas. Sin embargo, por la temática de la fiesta, la liturgia de este domingo nos propone una lectura de Mateo, que es el que nos describe el encuentro del Señor con estas personalidades, los sabios de Oriente, que conocemos como los Reyes Magos. En la primera lectura que nos presenta la liturgia de este domingo está tomada del profeta Isaías hacia el final del libro, capítulo 60, el tercer Isaías. Es el que introduce la imagen de la nueva Jerusalén que retomarán los cristianos más adelante. Esta nueva Jerusalén que representa el lugar donde la gente se va a encontrar con el Dios vivo, ¿no? La ciudad que ha sido perdonada y purificada de manera simbólica. Ahora resplandece en esta Jerusalén la luz y la gloria del Señor. Recordemos que en hebreo Jerusalén significa ciudad de paz. Realmente, cuando abra su corazón para acoger al que viene a su encuentro, se convertirá en luz para las naciones que viven en medio de la oscuridad. Nos presenta a los diversos pueblos peregrinando a la ciudad santa, en búsqueda de encontrarse con el Señor, que ha puesto en Jerusalén su Shekinah, es decir, su presencia. De cada lugar llegarán las personas trayendo como regalo lo mejor que tienen, incienso, oro, etc. Esta visión profética es imagen de la llegada de todos los seres humanos a contribuir en la construcción del cuerpo del Señor, su iglesia, aportando lo mejor de sí mismos, de sí mismas, de sus tradiciones y sus culturas. Recordando el texto de Isaías, tu corazón se alegrará y se ensanchará. El salmo que nos acompaña este domingo es el Salmo 71, que consiste en una oración por el rey o por su hijo, por el príncipe heredero. Le pide específicamente a Dios que el joven rey defienda la justicia, que se ocupe de los pobres y los proteja de quienes los oprimen, y que propicie que todas las personas participen de los bienes de la creación. Al gobernar con rectitud, asegurará la paz en la tierra. Por eso lo admirarán todos los otros reyes y le traerán regalos. Vean cómo vuelve este tema de llevarle un regalo al rey. Tomado del Salmo, saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo con justicia. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que también ya conocemos, ¿no? Esta carta fue escrita muy probablemente por un discípulo de Pablo que le escribe entre los años 70 y 90 después de Cristo, después de la muerte del apóstol. Es complemento a la carta de los Colosenses, van juntas, Efesios y Colosenses. La primera se centra en Cristo y esta última en la iglesia. A estas alturas ya no se habla de varias iglesias, sino de una sola iglesia que se entiende como universal. La carta es un resumen de los puntos principales de la doctrina de San Pablo en lo que se refiere a esta comunidad, a esta comunión que es la iglesia. Se entiende a sí misma como pueblo de Dios y esposa del Mesías. Una nueva creación de una humanidad unificada, cuerpo de Cristo, en crecimiento en donde todas y todos encuentran un hogar. Y tomado de la carta, son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Así llegamos a nuestro Evangelio de este domingo y de esta fiesta, perdón, de esta fiesta de la Epifanía. Como les comentaba, está tomado de Mateo, porque Mateo y Lucas son los dos que tienen relatos de la infancia, pero en particular la adoración de los sabios de Oriente solo la encontramos en Mateo. Tanto Mateo como Lucas son unánimes al afirmar que el Mesías, el Hijo de Dios, nace en medio de una familia pobre
y que además está fuera de su lugar de origen. Son migrantes, es decir, especialmente vulnerables. Dios no sigue los criterios del mundo de grandeza y poder. Además, las narrativas del nacimiento del Señor subrayan que los primeros en reconocerlo pertenecían a los excluidos de los espacios sagrados de culto de aquella época, es decir, del templo de Jerusalén. Primero, los pastores, que no podían entrar al patio de los sacrificios por no poder mantener la pureza ritual. Y todavía peor, los paganos, entre los cuales están los que llamamos Reyes Magos, que no eran judíos ni practicaban la religión judía. Eran sabios de Oriente, venían de los territorios al oriente de Tierra Santa y por lo tanto pertenecían a otros pueblos, a otras religiones. Llama la atención que la estrella que había estado conduciendo a los magos, a los sabios de Oriente, parece ocultarse cuando los magos entran en Jerusalén, es decir, el centro del poder civil y religioso. La estrella vuelve a aparecer cuando ellos abandonan ese centro de poder. Nuevamente se subraya que Dios se manifiesta en lo pequeño y humilde y desaparece en los lugares de poder y riqueza. A los magos no les cuesta reconocer a Dios en aquel niño en brazos de una mujer pobre y forastera, de una migrante. Los regalos tienen un significado simbólico recuperado por los padres de la iglesia. El oro significa realeza, este niño es rey. El incienso, divinidad, porque a Dios se le ofrecía el incienso. En este niño reside la divinidad. Y finalmente la mirra, que se utilizaba para calmar el dolor, era un analgésico. Entonces este niño es rey, en él habita esta divinidad y su manera de asumir esa divinidad y sobre todo su misión de salvar será a través de cargar el dolor de sus hermanos. Tomado del texto de Mateo, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Hace unos días atrás, durante el tiempo de Adviento, pudimos leer algunas de las genealogías del Señor Jesús. Hay dos, la de Mateo y la de Lucas, estos dos evangelios de la infancia. En la época de la llegada del Señor Jesús se vinculaba, digamos, tanto la importancia de una persona como su relación con Dios a situaciones que separaban a algunos de otros, ¿no? Que si eres judío, y para ser judío prácticamente tendrías que reconocer quiénes son tus antepasados hasta estar vinculado o vinculada con algunos de los patriarcas, los 12 hijos de Jacob Israel. Y Jacob Israel, hijo ahí se me fue, de Isaac e Isaac, hijo de Abraham, con quien Dios había hecho esta alianza. Entonces, si no eras sangre de Abraham, entonces pues no tenías este lugar en la relación con Dios, ¿no? Y sentían que era una cuestión de privilegio. Con el tiempo y sobre todo con la experiencia de la fragilidad del ser humano y caer en la cuenta que el pertenecer a un pueblo, a una nación, a veces inclusive ni siquiera una práctica religiosa, lo único que garantiza que alguien realmente sea amigo, amiga de Dios, que viva en comunión con Dios y por lo tanto encuentre el camino de la salvación, es si el amor habita en su corazón, ¿no? Si se ha dejado amar por Dios y a través de ese amor de Dios, de esa manera como Dios se nos entrega, ha visto su vida cambiada. Me encanta compartir con ustedes el término de que quien está salvado, quien está salvada, vive enamorado, vive enamorada, ¿no? Contempla a todo el mundo con cariño. Percibe en cada cosa pequeña, grande, de lo que le rodea, un detalle de Dios, porque Dios es así, como todo enamorado.
El problema, ya lo hemos dicho muchas veces, nuestra dificultad es que perdemos el tiempo o nos distraemos con otras cosas, con las estridencias del mundo, y el estar mucho tiempo en ese mundo estridente dificulta nuestra escucha del lenguaje de Dios, que es el lenguaje del amor. Ese lenguaje del amor tiene algunas características que hace imposible que lo oigan quien no las cultive, ¿no? El amor de Dios es discreto, como todo amor. Dios ofrece lo que tiene con todo el cariño que nos podamos imaginar, más allá de lo que nos podamos imaginar. Vuelvo a decirles, es muy detallista. Ya comentábamos en algunas de las charlas cómo inclusive las cosas de mi vida, de mis gustos, de lo que a mí, pues no sé, me alegra, me parece satisfactorio, de todo tipo, ¿eh? De lugares, de encuentros, de comidas, de etcétera, y cómo Dios se ocupa de ti. Cuando estás prestando atención, ves que tiene un detalle ahorita, un poquito después otro detalle y otro poquito después otro detalle. Nos ponemos a pensar en cuando hay dos personas realmente enamoradas, cómo están pensando la una, el otro, etcétera, cómo pueden hacer la vida más agradable a la persona que aman, ¿no? Claro, cuidando siempre que eso que le compartan realmente le dé vida, ¿verdad? Porque ya hemos dicho también que el amor implica en ocasiones pues restringir lo que le hace daño a la persona que yo amo. Lo mismo hace Dios con nosotros. No nos cumple los caprichos, nos cumple, nos toca el corazón, nos da una caricia con aquellas cosas que sí nos dan vida y que procura para nosotros. Realmente las procura, te las pone enfrente. El problema es que estamos rabiando porque no nos gusta dónde estamos, lo que hacemos, etcétera, o nos pasamos la vida fantaseando qué es lo que vamos a hacer y creyendo o queriendo asumir realidades que no nos corresponden, y eso nos lleva a descuidar nuestra atención de estos detalles de Dios. Cuando dos personas que se aman constantemente están concretando o vehiculando ese amor a través de estos pequeños detalles, pues es natural que ese amor crece. Y de veras el amor cuando crece, este amor profundo, este amor que brota del fondo del corazón, cuando crece en nosotros, en nosotras, hasta se siente, percibes como Dios te va ampliando el corazón, ¿no? Eh, y cada vez que llegamos a un nuevo nivel de esta experiencia del cariño que Dios nos tiene y de su amor, pensamos, no puede haber más, no puede haber más. Nunca me imaginé que la comunión con Dios, el amor con Dios, llegara a este nivel. Y al día siguiente Dios vuelve a tocar tu vida y te muestra que su amor es infinito. A lo largo de toda la eternidad siempre habrá algo nuevo, algo que haga tu amor por Dios más profundo, que tu capacidad de entender hasta dónde te ama sea más fácil que la percibas desde tu conciencia. Y de eso hablan las lecturas del día de hoy. El texto del Evangelio de Mateo subraya que Dios no está en el templo de Jerusalén, no está en el palacio de Herodes, no está en el grupito de los profetas que servían a Herodes como empleados suyos. Y queda eso muy claro porque estos que no eran judíos, estos paganos, pertenecientes a otros pueblos y religiones, pero con un corazón sensible, este sentido de los sabios, ¿no? No de los eruditos, no de los que saben mucho, sino de los que perciben mucho, de los que captan mucho, que llegan a Jerusalén y claro, como lo que han percibido en sus corazones es que ha nacido el rey de Israel, aquel que Dios ha prometido para guiar a su pueblo hacia la vida plena, pues se les hace muy fácil ir a la capital, pues ahí debe de ser. Y dejando el camino donde habían sido guiados por esta estrella, entran a ese centro de poder. Y en ese centro de poder y en ese centro de riqueza, la estrella desaparece y quedan medio atarantados.
Claro, ya sabemos lo que dice el relato cuando les dan la idea de que en la dirección de Belén es probable que encuentren lo que están buscando, porque las profecías de Israel dicen que ahí nacería el descendiente de David, de Jesé, porque era el pueblo de donde provenía David. Cuando salen de Jerusalén, cuando salen de estas atmósferas, de estos espacios de poder y de riqueza, vuelve a aparecer la estrella. Ay, dice ahí que se alegran, ¿no? Guiados por esa estrella de la luz del amor de Dios que nos va conduciendo en la vida, que nos va mostrando dónde podemos nosotros amar y servir y por lo tanto contribuir a la construcción de un mundo mejor desde lo mejor de cada uno y cada una. eh, Esa estrella que hay en nuestro corazón se nos desdibuja, se nos pierde cuando dejamos esa actitud de sencillez, de pobreza en el sentido radical del término, ¿no? Saber que no hay ningún yo, ningún ego que tenga que poseer nada. Mi seguridad no está en el poseer y aquellas cosas que Dios pone a mi cuidado, pues hoy están, mañana no están, no importa. Al contrario, están ahí para que me las gaste, para que yo las entregue, para que las utilice en construir relaciones de amor. Cuando dejamos esos espacios de poder y entramos en el corazón, la estrella, es decir, la presencia de Dios, su amor que ilumina nuestras vidas, nos permite descubrir a Dios en todas, en todos y en todo. Y así como a los magos los llevó a ese pesebre, donde en brazos de una mujer pobre y migrante, la sensibilidad que Dios les había dado les permite reconocer al Dios vivo, presente, actuante, que ha venido a nuestro encuentro. Pues esto no es un milagro de hace 2000 años, es el dinamismo de la relación de los seres humanos con Dios, como decía al inicio de nuestra Eucaristía. Fuimos creados para vivir una epifanía diaria, cotidiana. Hacemos silencio en el corazón para que la luz del amor de Cristo, que a veces se nos ha oscurecido un poco porque nos pasamos el tiempo viendo noticias, cayendo en el consumismo, etcétera, etcétera, cuando entramos al corazón, en sencillez, en simplicidad, aparece la estrella, aparece ese amor. Y cuando salimos a la calle, a nuestro trabajo, a nuestro quehacer cotidiano, vemos desde esa luz y encontramos la presencia de Dios, vuelvo a decir, en todas, en todos y en todo. Y en nuestra interacción con nuestros hermanos y hermanas, descubrimos cómo el Cristo que vive en él es eh, destinatario de los dones que todas y todos llevamos. Ya expliqué el sentido tradicional del oro, incienso y mirra. Dejemos eso a un lado, tiene su sentido y su riqueza, pero tú y yo y cada uno tenemos una serie de dones. Tu sonrisa, que es irrepetible. Nadie sonríe igual que otra persona. Tu sensibilidad, todos los dones y talentos que Dios te ha dado, tu propia presencia. ¿A quién hay que ofrecérselas? ¿En qué momento? De qué manera? Esa estrella del amor de Dios en tu corazón es el que te la va a mostrar. A lo mejor es la persona con la que te topas en la calle y lo que le puedes dar es una sonrisa, un buenos días, un transmitir que para ti importa esa persona, ¿no? En ocasiones será algo más concreto por los dones y talentos que Dios te ha dado. Pues quisiera pedirle al Señor la gracia de que nunca dejemos de acudir todos los días en el silencio de nuestra oración a pedirle al Señor que la estrella de su amor ilumine nuestro corazón y nuestra conciencia y nos muestre la mejor manera de gastarnos esos dones, esos regalos que cada una y cada uno de nosotros tenemos para compartir. Que así sea. Les invito a que a lo largo de esta semana acudamos a ese lugar donde brilla la estrella, el fondo del corazón, en la sencillez, en la pobreza de espíritu, para que ahí podamos
recibir esa luz de Dios que nos permite descubrir su presencia y su deseo de amor y comunión en todo lo que nos rodea. Que con esa luz veamos el mundo, desde esa luz contemplemos a nuestros hermanos y hermanas y con esa luz podamos gastarnos correctamente los dones, los regalos, los talentos que Dios nos ha dado. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.